Hola, hola mi gente linda, una vez más aquí con ustedes. Es un gusto, es un placer para mí reunirme con ustedes una vez más. Quiero agradecerles de antemano por el tiempo que han dedicado a ver mis videos, por suscribirse las personas que se han suscrito. Los que no se han suscrito, pues muy bienvenidos son. Les doy gracias por los comentarios, por las preguntas que me han hecho, por los likes. De verdad que estoy muy agradecida con ustedes y esto me motiva cada día a hacer más y más y más videos. Tan así que ya solamente vivo pensando en hacer videos, y por eso hoy decidí hacer un video acerca de este enterizo que tengo puesto. Lo hice para mí porque afortunadamente ya llega el verano aquí en Canadá y quería compartirlo con ustedes porque yo sé que en nuestros países siempre tenemos ese clima delicioso que necesitamos obviamente estar frescos. Entonces, bueno, se los voy a mostrar. Vamos a hacer el molde, pero primero se los voy a mostrar para que vean de qué se trata. Bueno, esto es un enterizo de pantalón. Aquí tiene un zócalo. Es un zócalo, creo que le llamamos nosotros en nuestro país. Esta tela ya viene así, con ese borde, con ese orillo. Entonces lo compramos así, y de la parte del zócalo yo saqué una piecita para hacer la parte de aquí al frente. Como pueden ver, lleva costuras aquí y costura en la mitad. Entonces esto es parte del zócalo, del mismo que usé para abajo. Lleva cauchito aquí a la cintura, cauchito cosido. Esto es simplemente un adorno, no hace nada, no lo uso para ajustar ni nada, es simplemente un adorno. Tiene bolsillos, lo cual a mí me encantan los bolsillos y es muy funcional, muy práctico. Aquí tiene esta cosita para, aquí tiene dos botoncitos para ajustárselo. ¿Sí? Es abierto la espalda, si no lo quieren hacer abierto pues no hay ningún problema. Así, es abiertico. Y bueno, es sin mangas, es muy fresco, es ancho. Creo que en nuestros países, o por lo menos en Colombia, esta tela la conocemos con el nombre de chaliz, si no estoy mal. Quizás con ese nombre lo pueden buscar. Es una tela muy pero muy fresca, muy suave, y vienen en unos colores y unos estampados muy lindos, y yo he visto zócalos en el chaliz. Entonces yo creo que la podrían buscar por ese nombre. Estoy casi segura que se consigue con ese nombre en Colombia. En los otros países pues la verdad no sé. Pero bueno chicos, entonces esto es lo que tenemos para hoy. Vamos a ver cómo hacer este molde. La decoración la hace la tela por lo del zócalo. Lo demás, el molde y la hechura es básico, no tiene ningún complique, es muy fácil de hacer. Ok chicos, entonces esto es lo que tengo preparado para ustedes hoy. Quédense conmigo y vamos a hacerlo inmediatamente. Bueno chicos, entonces aquí estamos listos para empezar. Los enterizos son una prenda muy cómoda. Yo adoro los enterizos, quisiera estar a toda hora con esas braguitas, esos enterizos que me dan mucha movilidad, que son súper cómodos y es fácil de hacerlos. Hoy vamos a ver este modelo, ya de pronto más adelante vamos a ver otros, pero por ahora vamos a ver este modelo, y lo que vamos a necesitar son nuestros moldes de pantalón, que yo ya hice un tutorial de molde de pantalón y también les estoy regalando a ustedes la teoría de molde de pantalón. Este es un molde de pantalón juvenil que forma muy lindo, pero también lo podemos usar, lo vamos a usar para esto también. Si por un caso ustedes no tienen el molde, no lo han hecho o no quieren hacerlo en este momento, ustedes pueden coger un pantalón de ustedes, si es para ustedes que lo van a hacer, ¿no? Doblarlo así a la mitad, que quede así una sola parte, ponerlo sobre un papel y marcarlo alrededor, y de ahí hacemos las adaptaciones, que esto es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a marcarlo alrededor y vamos a empezar a adaptarlo para el enterizo, porque esto no requiere que horme, que
que no se vayan a hacer arrugas. Entonces lo pueden hacer de esa manera. Yo he visto muchas personas que lo hacen así y la verdad que les funciona. Entonces si no quieren entrar en los detalles de hacer el molde, no se preocupe, lo pueden hacer así y está muy bien. Yo por mi parte voy a hacer el molde pues para explicarle a ustedes, ¿no? Entonces, ok, voy a empezar con el delantero por ahora. Entonces lo voy a copiar aquí en este papelito, lo voy a copiar y de ahí empezamos a hacer las correcciones, ¿ok? Ok, bueno, yo ya tengo aquí mi molde delantero pasado, ok, ya lo pasé aquí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí por la línea de tiro, por esta esquina de tiro, vamos a bajar 2 centímetros y de ahí vamos a salir 2 centímetros, ok. Entonces ese sería nuestro nuevo tiro. Vamos a corregirlo y hacerlo nuevamente. Ok, ese sería nuestro nuevo tiro. Aquí por la cadera, este es bastante ancho, es ancho pero no es extremadamente ancho, y es ancho en la cadera también, porque hay unos que son anchos solamente en la pierna. Este es ancho en la cadera también. Entonces le vamos a agregar aquí en la línea de cadera, que esta es la línea de cadera, esta es la línea de tiro. Lo vamos a hacer en la línea de cadera, le vamos a agregar 3 centímetros, ¿ok? Y esta línea ahorita la vamos a subir escuadrada hasta la cintura para darle aumento a la cintura, porque la cintura la vamos a encauchar, entonces tenemos que darle a este aumento. Pero además este molde ya tiene una pinza de 3 centímetros que le dimos. No la vamos a hacer, pero vamos a mantener ese aumento para tener más medida aquí para que nos quede mejor el fruncido, ¿ok? Entonces aquí corrimos 3 centímetros. Ahora aquí olvidé marcar la línea de rodilla, que es aquí. Oh, perdón. Ahora aquí sobre la línea de rodilla vamos a salir también 3 centímetros. En el pantalón, lo que aumentamos a este lado, tenemos que aumentarlo a este lado, porque si aumentamos a un solo lado, el pantalón se nos va a torcer. Entonces le salimos 3 centímetros aquí, 3 centímetros aquí, 3 centímetros aquí y 3 centímetros aquí. Ok, entonces ahora vamos a prolongar nuestras líneas y a cerrar los costados. Esta la prolongamos aquí. Entonces esta iría recta, porque siempre va recta, generalmente va recto los pantalones de la rodilla a la bota, va rectos. Y aquí le vamos a hacer con una pequeña curva.
para darle un poquito de forma. Aunque el pantalón es ancho, vamos a tratar de que horme un poco. Y esta línea de aquí la vamos a escuadrar con esta. Con esta nos vamos a apoyar en esta para poder subir directamente con esta línea y aquí cerramos. Entonces aquí podríamos decir que ya tenemos adaptado o reformado nuestro molde delantero para hacer el enterizo. Ese sería nuestro. Por eso yo les digo a ustedes que si ustedes simplemente cogen un pantalón, lo doblan y calcan la pieza aquí del delantero y después de la espalda, lo pueden hacer también, porque si se dan cuenta que no requiere mucho detalle, es fácil y van más que todo líneas rectas. Ok, entonces por este lado lo voy a cortar y voy a calcar el de la espalda para hacer los cambios que tenemos que hacer en la espalda. Bueno chicos, entonces aquí estamos listos para continuar. Entonces aquí hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el delantero. Bajamos 2 centímetros, salimos 2 centímetros y ahí tenemos nuestra nueva línea de tiro, que la vamos a hacer de aquí, porque de aquí es donde empieza nuestro tiro. Este tiro hay que prolongarlo para que nos dé más movilidad, especialmente en este modelo que es bastante ancho. Ok, y aquí de la misma manera vamos a salir 3 centímetros por la línea de cadera para que nos quede también ancho en la cadera. Aquí en la bota igual 3 centímetros. En este caso quiero explicarles algo. Está coincidiendo los 3 centímetros que estamos dando a la bota y los 3 centímetros que estamos dando a la cadera, pero no siempre es así. A veces no damos ningún aumento en la cadera porque queremos el pantalón ajustado y la bota ancha. A veces la bota es extremadamente ancha y podemos dar incluso un aumento de 10, 15 centímetros. Entonces depende del modelo. En este caso coincidió que estamos dando 3, pero no es que tenga que ser lo mismo. No es que la medida que ponemos aquí tengamos que ponerla también aquí, o el aumento me refiero. No necesariamente tiene que ser aquí. Aquí simplemente nos coincidió. Y aquí vamos a hacer nuestra línea. Y aquí en esta parte, como no podemos escuadrarla, vamos a salir, simplemente marcamos 3 centímetros y seguimos subiendo aquí con esta línea. Y aquí ya tenemos nuestra nueva línea de cintura. Recuerden que aquí también tenemos la pinza, el aumento que habíamos dejado para la pinza también lo tenemos, pero tampoco lo vamos a usar. Entonces entre lo de la pinza y los 3 centímetros que estamos dejando, estamos teniendo aumento para el encauchado. Este pantalón no va tan encauchado, pero sí tiene un poco, ¿ok? Entonces voy a sacarlo y lo dejamos listo para poder continuar con la parte de la blusa. Ok, yo a este pantalón, esto va a la cintura, no le he descaderado absolutamente nada, porque por el contrario, aquí vamos a necesitar dar entre la blusa y el pantalón un aumento de tela porque la blusa cae un poquito
sobre la cintura, queda así como embolsadita. Entonces así tenemos que hacerlo, pero ese aumento se lo vamos a dar a la blusa, no al pantalón, pero porque lleva una sola costura. A veces hacemos el molde y lo hacemos a la cintura y simplemente cortamos una pieza, entonces va a llevar corte en la cintura y corte en la parte del pantalón y corte en la blusa, pero en este no, entonces vamos a hacer solamente una costura a la cintura. Todo depende del modelo. Ok, entonces ahora vamos a empezar a hacer nuestro molde de la blusa. Ok, voy a empezar por aquí. Entonces empezamos como usualmente lo hacemos. Vamos a bajar 8 centímetros nuestro escote, que son 8 centímetros y medio, nuestra altura de busto, que son 28, o pues en mi caso, y 43 centímetros, que es el talle delantero. Y aquí entre estas dos medidas voy a buscar la mitad. Ahora escuadro estas líneas. Ubico mi ancho de espalda, que en este caso son 19 centímetros y medio. Bajo 4 centímetros para el hombro, pero además prolongo esta línea hasta abajo y marco mi hombro, mi medida de hombro, que en mi caso son 13 centímetros, y defino el cuello. Ahora voy a poner mi medida de separación de busto, que en mi caso son 9 centímetros. Lo pongo aquí en la línea de altura de busto y la pongo aquí en la línea de cintura. Solamente ubico la mitad porque aquí no vamos a hacer pinza, simplemente quiero ubicar la mitad. Ahora voy a poner mis contornos. Contorno de busto es 93 dividido en 4, me da 23.25. Yo le voy a dar 1 centímetro a mi busto, se lo voy a dar al delantero y se lo voy a dar a la espalda para que quede un poco sueltico. Entonces va a ser 24.20, es 23.25, con el aumento que le voy a dar sería 24.25. Ok, y esta línea la voy a escuadrar hacia la cintura para que me quede ancho y tener el suficiente tela también para fruncir, porque esto me tiene que coincidir con el pantalón. Bueno, a esta blusa no, o sea, yo podría no hacerle ninguna clase de pinza, pero le voy a hacer una pinza para que si ustedes tienen una diferencia de talle, sepan que lo pueden hacer y de pronto les va a armar un poquito mejor. Entonces aquí la línea de la mitad la voy a llevar a la altura de busto, y de la altura de busto voy a correr 3 centímetros, que es a donde voy a llevar a morir mi pinza, para que no me llegue tan a este punto, porque a veces no queda bien. Ok, entonces por este lado vamos así. Yo voy a cortar mi molde porque necesito doblarla, cerrar la pinza provisionalmente para poder cortar. Ok. Entonces esto es lo que voy a hacer. La pinza la voy simplemente a doblar, no la voy a cortar porque la pinza la voy a hacer en la tela, no en el papel. Entonces aquí necesito darle el aumento que ella necesita. Y para el momento de rectificar mi costado, lo voy a rectificar con mi pinza abierta. Entonces aquí simplemente prolongo esta línea, ubicando mi costado, que son 19 centímetros. Entonces voy a prolongar esto con la pinza cerrada. Y de una vez paso a cortar, ya que tengo mi molde cerrado. Ahí, ok, para poderlo abrir y no tener más preocupación. Listo, entonces esta parte estaría lista, entonces podemos hacer una pinza. Ahora vamos a definir la parte del escote y la sisa.
a esta blusita yo voy a bajarle 1,5 centímetros aquí en el escote y 1,5 centímetros aquí a todo alrededor, para que no me quede como tan ahorcado. Ok, entonces esta parte ya no está, ya no va. Ahora el enterizo en la parte del cuello perdón, en la parte del cuello lleva una pieza, ¿no? Como un collar. Entonces ese collar lo vamos a definir, lo vamos a hacer de 2 centímetros. Eso tiene el mío, 2 centímetros. Entonces lo vamos a hacer así. Esta pieza tenemos que cortarla después aparte. Esta pieza la sacamos aparte. Ok, eso es una pieza. Ahora aquí voy a entrar 1,5 centímetros y voy a bajar 13 centímetros. Y aquí lo que voy a hacer es que con una semicurva, voy a marcar, porque el enterizo tiene un escote aquí, como un huequito, un espacio aquí. Entonces esto es una pieza y aquí estamos haciendo la otra pieza. Bueno, aquí en esta parte no definí el hombro, lo marqué pero no lo definí, entonces vamos a hacerlo. Y vamos a darle un ancho de hombro de 5 centímetros aquí. Ok, perfecto. Lo que quiere decir que yo ya podría entrar a definir mi sisa. Solamente tengo que entrar por aquí 1,5 centímetros y puedo entrar a definir mi sisa. Esta sisa vamos a tener que embeberla con cinta, como lo hemos hecho en otros casos, para evitar que se nos vaya a estirar esta parte. Entonces con esa cintica, como yo les he explicado, lo podemos hacer. Lo voy a cortar, voy a sacar los moldes y ya les voy a explicar. Ok, entonces una cosa. Aquí voy a sacar este cuellito. No lo quiero cortar del todo porque no quiero que se me vaya a extraviar, porque es una pieza pequeña, pero lo voy a dejar por ahora así cortadito. Esta pieza tendría que ir doble aquí cuando la pongamos sobre la tela. Una cosa, el enterizo que yo tengo, él tiene una franja aquí de zócalo, como yo les mostré. O sea, va en otra tela, en la misma tela que lleva la parte de abajo del pantalón. Si ustedes van a hacer lo mismo, le quieren colocar una tela diferente aquí adelante, un zócalo o algo, entonces simplemente prolongan esta línea y la cortan por aquí, como que parten este molde en dos. Si lo van a hacer así de dos, con una tela diferente aquí en el centro, para darle un poco más de diseño. Pero si no, si lo van a hacer todo en la misma tela, no tienen necesidad de partirlo, porque se les va a ver una costura ahí innecesaria. Entonces eso sí ya es opcional, si lo quieren hacer o si no lo quieren hacer, ¿ok? Ahora entonces, para las personas que de pronto no han visto, o igual les voy a recordar un poco cómo hacemos esto del embebido. Ponemos la cinta, la estiramos, la dejamos caer y ahí ya nos está estirando un poco. Otra vez estiramos la cinta, la dejamos caer y ahí ya nos recoge el molde. ¿Se dan cuenta? Esto hay que hacerlo en la sisa, porque como no lleva cortes, no tenemos a dónde sacar esos excesos de tela. Entonces, pero igual tenemos que solucionarlo. Entonces ahí estamos hormando la sisa y no estamos afectando ninguna de las otras partes.
todo va a quedar normal, perfecto, y esta parte va a quedar bien armadita. Esto lo tenemos que hacer al delantero y a la espalda, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo por ahora aquí. Y voy a continuar con la espalda. La espalda también la vamos a hacer como la hacemos siempre, sin muchas variaciones. 2 centímetros de escote de espalda, 28 centímetros de altura de busto, 41 centímetros de talle de espalda, y aquí en estas dos medidas buscamos la mitad y trazamos nuestras líneas. Ahora voy a poner mi ancho de espalda, que es de 19 centímetros y medio, bajo 4 centímetros y además prolongo esta línea. Ubico mi hombro, que es de 13 centímetros. Ok, y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el delantero. Entonces sería 93 centímetros de busto dividido en 4, me da 23 más 1 centímetro que le estamos dando de más, entonces serían 24.25. Y por esta medida escuadramos y bajamos a la cintura. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a poner nuestra medida de costado, que es de 19 centímetros, lo marcamos, lo hacemos así. Muy bien. Entonces aquí vamos a marcar también los 2 centímetros de esa piecita, de ese collar que vamos a hacer. Tenemos que marcar aquí también porque ella se extiende hasta la parte de la espalda. Y vamos a marcar nuestro hombro, que dijimos que era de 5 centímetros. Ok, entonces aquí ya podemos venir a hacer nuestra sisa. Así, y vamos a embeber esta parte también. Ahora, en el modelo mío, esta parte va completamente abierta, separada. Ustedes lo pueden hacer así o lo pueden simplemente ponerle un cierre, también lo pueden hacer, o lo pueden... Sí, yo creo que el cierre sería la mejor opción, pero el mío, como se dieron cuenta, está abierto. Ok, entonces aquí sacamos las piezas. Definimos nuestro escote. Igual cortamos esta piecita la vamos a unir con esta así. Entonces cortamos una sola pieza doblada aquí, y aquí le vamos a dar unos 2 centímetros para ponerle unos botoncitos, o no le damos aumento, sino que ponemos las dos argollitas y bueno, entonces yo aquí ya lo pegué en un pedacito de papel. Entonces lo que vamos a hacer, normalmente a veces cuando los enterizos tienen bastante bombacho en la parte de la blusa, hacemos una extensión hasta de 15 centímetros, pero el mío no tiene tanta, entonces simplemente le vamos a aumentar 9 centímetros para que no nos quede tampoco tan así embombadito, ¿no? Solo un poco, aunque en realidad no es tan poco, a mí me parece que está bien. Ok, entonces vamos a marcar estas líneas y esto lo vamos esta línea la vamos a prolongar solamente recto. Esta línea nos coincide con la cintura. Mi enterizo va abierto todo aquí en la parte de atrás hasta 4 centímetros de esta pieza.
esta parte va cerrada con el otro lado y de aquí hacia arriba va abierta. Entonces, si ustedes, yo les aconsejo que si ustedes le van a poner cierre o algo así, incluso lo pueden dejar abierto desde aquí, para que al subírselo les entre fácil, ¿no? Entonces, bueno, así sería más o menos. Ahora lo cortamos. Así, de esta manera. Entonces, esta línea es la que va a unir con el pantalón. Va a llevar solamente una costura y esa costura después la vamos a recoger con el caucho. Ok, así, bueno, el molde me quedó para el otro lado. Entonces, como se dan cuenta, entonces quedaría así, de esta manera. El enterizo. La parte de adelante, esta es la parte de adelante, quedaría así. Esta es una pieza y esta es la otra pieza. La unimos y queda así. Y aquí sobre esta línea le hacemos el embebido. Esto no. Esta línea, esto podría haberlo hecho en un solo color, pero yo lo hice así como para resaltarles. Pero la línea, el caucho va sobre esta línea. Y esta sería entonces la parte de atrás. Ok. Aquí, en esta parte, perdón, les ponemos el encauchado. Entonces me quedaron los moldes. Y hago el derecho y debería haber hecho el izquierdo. Pero bueno, esto, entonces así es que quedan nuestros moldes. Así nos queda el enterizo, nos queda anchito, nos queda muy lindo. En realidad, aquí me faltó, esto me faltó hacerlo, pero pues ya les había explicado con el delantero. Aquí tienen que hacerle esto también. Así, para que nos recoja, para que nos quede bien. Y ya pues podríamos decir que están nuestros moldes. Esta piecita, como les digo, la cortan y la cortan enteriza. La unen aquí por los hombros y cortan solamente una. Ok, chicos, entonces esto estuvo súper fácil. Espero les guste, espero hagan muchos, y ya pues pueden hacer adaptaciones más anchos, más angostos y se preparen para estos tiempos calientes que ya vienen, o por lo menos en este país. Ok, mi gente linda, espero les haya servido. Les dejo un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar conmigo y nos vemos en una próxima oportunidad.